Se abre la reunión científica de hoy, 27 de abril, para escuchar la defensa de los premios y hacer sí a los premios concedidos en el concurso 2022. En primer lugar, expondrá su trabajo para el premio Excelentísimo Colegio de Médicos de la provincia de Cádiz. Agradecemos la representación del Excelentísimo Colegio de Médicos de la provincia de Cádiz en la persona de doña Carmen Sebastián, vicepresidenta del mismo, patrocinado por la Academia y dotado con 600 euros, convocado sobre el tema Trabajo de Investigación Original en Cirugía. Fue concedido al artículo titulado Impacto del grado de severidad de la insuficiencia tricúspide y su reparación en el recambio valvular aórtico. Sus autores fueron don Juan Bustamante Munguira, que nos acompaña, licenciado en Medicina con grado de doctor, don Pablo Álvarez, don Bernard Romero, don Cristian Muñoz Guijosa, doña Marisa Cámara, doña Nuria Vallejo, don Jorge López Ayerbe, don Armando Coca y doña Ángeles Figueroa Tejerina, todos ellos de Valladolid. El premio les fue entregado el día 26 de enero de 2023. Tienen la palabra, don Juan. Buenas tardes. Con el permiso del excelentísimo señor presidente y ilustrísimos académicos, señores y señoras, voy a dar paso a la presentación. De forma introductoria, decir que en la apertura del curso académico del 2023 se fallaron los premios de la convocatoria de ejercicio previo del 2022, donde tuvimos la suerte de ser reconocidos con el premio del Excelentísimo Colegio de Médicos de la provincia de Cádiz, con el artículo, como se ha mencionado ahora en la introducción, que ven aquí en pantalla, ¿no? El impacto de lo que sería la insuficiencia tricúspide, el grado de severidad y si la reparamos o no, sobre el recambio valvular aórtico. Bien, creo que es importante destacar y señalar que este trabajo fue publicado en el Annals Thoracic Surgery. Aquí pueden ver en la diapositiva, he querido reflejar un poco el impacto de la revista, obviamente, para ratificar lo que es el premio, ¿no? La revista tiene un factor de impacto muy importante, pero cuando lo correlacionamos por área temática, vemos que siempre se encuentra en primer cuartil o primer decil y constituye la revista más importante en el ámbito de la cirugía cardíaca. Este es el astra del trabajo que pasaremos ahora a analizar de forma pormenorizada y simplemente unas breves palabras para que vean. Quizás a lo mejor para los que no tienen un conocimiento profundo de lo que es la patología cardiovascular, simplemente el destacar que vamos a analizar pacientes con estenosis aórtica severa asintomática, que la corte es de algo más de 15 años y que se analizaron más de 8.000 pacientes. La estenosis aórtica severa degenerativa no es la valvulopatía más frecuente. Actualmente la más prevalente es la insuficiencia mitral. La segunda es la estenosis aórtica y probablemente conforme el envejecimiento de la población va a superar muy probablemente de aquí a 5 años a la insuficiencia mitral. El tratamiento de elección hasta el momento actual en esta enfermedad en los enfermos de bajo y moderado riesgo es el recambio valvular aórtico por vía convencional, por cirugía clásica. Todos ustedes probablemente hayan oído hablar del recambio valvular por cirugía mínimamente invasiva o a través de catéter, como coloquialmente se le conoce, que son las válvulas percutáneas. Esto es importante porque veremos algunas cosas, algunos artículos en la discusión que se han ido publicando acerca de los resultados que nosotros observamos y el por qué este artículo tiene la trascendencia que tiene y como así la revista por un peer review en un primer decir fue reconocido y como esta Real Corporación tuvo a bien también reconocer. El esquema para la presentación va a ser muy sencillo, es la presentación del trabajo, seguiremos un esquema puramente académico. De forma introductoria, señalar que nosotros basamos el trabajo en tanto en cuanto era importante estudiar algo que fuera prevalente o que tuviera un impacto en nuestros pacientes y que por otra parte, como veremos en las siguientes diapositivas, que llenara un vacío de conocimiento, algo que hasta ahora no sabíamos y por lo tanto pudiéramos dar una contestación. ¿Por qué es importante la estenosis aórtica? Fíjense, esta es una captura de pantalla de los datos de la Universidad de Washington en la que analizan la carga bruta de enfermedad. Si nosotros analizamos, aquí se puede hacer un subanálisis por lo que queramos, ¿no?
Aquí hay un análisis por años de vida perdidos por discapacidad, población, nuestro entorno, todas las edades, ambos sexos. Vemos un 1%. A medida que vamos estudiando, por ejemplo, causa de muerte por encima de 70 años, vemos que representa un 1%. Es decir, vamos viendo datos que ya incluso entidades, universidades americanas ponen ya en valor. Si entramos un poquito más en profundidad y analizamos las causas de muerte para todas las edades y en ambos sexos, con independencia de la patología cardiovascular, ven que no es la valvulopatía la que representa un porcentaje más importante, sino que serían las enfermedades derivadas de la cardiopatía isquémica o el ACV. Vamos ahora a verlo un poco más pormenorizadamente. He marcado aquí 2019 porque son los últimos datos disponibles a fecha de esta presentación. Bien, vemos cómo el impacto para todas las edades, independencia de sexo, para enfermedad valvular, la causa de muerte representaría aproximadamente 14 muertes por 100.000 habitantes, y cuando nosotros lo subanalizamos por población mayor a 70 años, que son los enfermos que nosotros atendemos generalmente en los servicios de cirugía cardíaca, vemos que llega a representar 81 muertes por 100.000 habitantes. Lo vamos a ver ahora todavía un poquito más ampliado, es decir, haciendo un poco más de énfasis en el impacto que la enfermedad tiene en términos de mortalidad. Fíjense ustedes, decíamos que la enfermedad mitral degenerativa es más frecuente que la estenosis aórtica, pero sin embargo se aprecia quizás mal en la diapositiva, en la escala de color, la mortalidad que generaría la insuficiencia mitral sería esta, mientras que la estenosis aórtica representa una proporción muchísimo más importante. España goza de una buena salud cardiovascular, la esperanza de vida es muy elevada, pero pese a ello podemos observar cómo nos encontramos muy por encima del percentil 50 en términos de mortalidad. Cuando estos datos los ajustamos por años, mayores de 70 años, vemos la importante proporción de muertes, llegan casi a 100 muertes por 100.000 habitantes atribuibles a la estenosis aórtica. Segundo punto que yo quería destacar, la importancia de llenar un vacío de conocimiento. Las publicaciones, simplemente como dato crudo o como comunicación de un hecho aislado que no tiene una traslación en la aplicación clínica, bajo nuestro punto de vista como grupo de trabajo, como grupo de investigación, carecen de valor. En estas dos diapositivas son dos capturas de pantalla de PubMed, en las que podemos ver cómo ha habido un incremento exponencial en las publicaciones correlacionadas entre estenosis aórtica e insuficiencia tricúspide. Pero fíjense, cuando nosotros diseñamos el estudio, que fue en el año 2019, solamente se registraron 53 papers. Ha habido un incremento considerable en cuanto al interés. ¿Y en qué radica este interés? A medida que se han ido desarrollando las válvulas percutantes, las TAVI, se ha visto que la insuficiencia tricúspide juega un papel muy relevante en términos de mortalidad. Alguien se podría plantear por qué tan poca casuística correlacionada con tan pocas publicaciones correlacionadas en insuficiencia tricúspide con valvulopatía izquierda. Muy fácil. La insuficiencia tricúspide suele acompañarse de la insuficiencia mitral, no de la aórtica. La fisiopatología es muy compleja y lo que conlleva es una evolución muy larga en el tiempo de la estenosis aórtica. Nosotros nos guiamos por las guías de práctica clínica, igual que la mayor parte o casi todas las especialidades en el ámbito médico, y aquí he querido destacar de forma muy significativa que, porque vamos a ver ahora los resultados de nuestro trabajo, en sentido estricto tiene una recomendación, un nivel de evidencia y una recomendación 1B, es decir, basado en ensayos clínicos randomizados, debiéramos siempre haber reparado la válvula tricúspide. Vamos a ver ahora cómo nosotros no lo hicimos y como lo que hay en la literatura tampoco reportan grandes diferencias respecto a nuestra serie. De tal forma que viene a completar un poco lo que decía, el vacío de conocimiento en las guías de práctica clínica. Entrando en materia, ¿cuál fue el objetivo de nuestro estudio? Lo pueden ver ahí, analizar el impacto, y el título lo refleja bastante fidedignamente, sobre el recambio valvular aórtico. Además, establecimos una serie de objetivos secundarios, que fueron tener claro a qué pacientes vamos a tratar la IT, porque no lo tenemos del todo claro, analizar bien cuáles son los factores predictivos de mal pronóstico y en base a eso poder hacer una adecuación mejor de la indicación quirúrgica, es decir, si hacer o no anuloplastia tricúspide a los pacientes con IT, y conocer el pronóstico a largo plazo de estos pacientes.
En cuanto al material y métodos, ya lo veíamos en la sumarización del Astra. Es una cohorte larga de algo más de 15 años en los que se tuvo muy claro que debíamos excluir prácticamente la mayor parte de los pacientes potencialmente excluibles para quedarnos con una muestra muy homogénea. Pueden ver cómo se excluyeron pacientes, obviamente, que no tuvieran insuficiencia tricúspide, que fueran isquémicos. En este punto, lo más destacable sería la exclusión de los pacientes con insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral, la valvulopatía mitral, es la que se suele acompañar de insuficiencia tricúspide. Es raro en el caso de la valvulopatía aórtica. Fíjense que al final de 8.080 pacientes nos quedamos con una muestra de 143. Pueden parecer pocos. Yo quiero poner a gala que es probablemente la muestra, nunca se puede llegar a decir es la más, pero probablemente sea la muestra más larga publicada hasta la fecha. En cuanto al análisis de los resultados, dividimos el análisis en dos partes. En primer lugar, segmentamos la muestra por pacientes con insuficiencia, es decir, estenosis aórtica, condición sine qua non, condición estenosis aórtica más insuficiencia tricúspide. Dentro de la insuficiencia tricúspide aplicamos los grados de severidad publicados por la American Heart Journal de Echocardiography en ligera, moderada o severa, y a partir de ahí establecimos distintas comparaciones y nos llamó poderosamente la atención que no existían diferencias respecto a otras series, y lo vamos a ver en la discusión, solamente en la edad y en la enfermedad hepática como consecuencia de una afectación retrógrada por congestión, no en la clase funcional o en los scores de riesgo que generalmente nosotros utilizamos. Sí que empezamos a observar diferencias, por ejemplo, en los parámetros ecocardiográficos, es decir, lo tienen ahí reflejado en la presión arteria pulmonar, en el TAPSE, función ventrículo derecho, o en la masa miocárdica. Observamos diferencias en cuanto al tipo de cirugía. Obviamente, si nosotros indicamos la neuroplastia tricúspide sí o no, pues los tiempos van a ser diferentes. Y lo que llama muy poderosamente la atención en los resultados, que lo discutiremos luego, es que incrementó la estancia hospitalaria, la estancia en UCI, pero no conllevó mortalidad. Cuando analizamos en el segundo step, en el segundo punto, recambio valvular aórtico frente a recambio valvular aórtico más anuloplastia tricúspide, nos vuelve a llamar la atención que no observamos grandes diferencias. Vamos a ir ahora a hacer el análisis ajustado, el análisis univariante y multivariante ajustado por regresión de Cox. Una vez que metimos en el modelo las variables que salían significativas, como pueden ver en la diapositiva, en mortalidad precoz solamente volvía a salir enfermedad hepática y complicación mayor posoperatoria. Ni la clase funcional, ni la hipertensión pulmonar, ni el grado de severidad de la IT eran factores de riesgo. Esto, lo veremos en la discusión, dista de algunas de las publicaciones previas. Esta publicación es del año pasado. Los artículos más relevantes son de prácticamente una década previa. Cuando analizamos qué es lo que pasó en los factores predictivos de mortalidad al cabo de un año, vemos que se vuelve a repetir el mismo esquema. Solamente la enfermedad hepática y las complicaciones mayores posoperatorias fueron factores de riesgo. De la misma forma, vuelve a ocurrir en el caso de la mortalidad a los 5 años. Cuando nosotros esto lo trasladamos a curvas de regresión, estas vamos a volver a seguir el mismo esquema, que sería mortalidad precoz, mortalidad al año y mortalidad a los 5 años, y van a ver que aplicando el test de long rank, en ninguno de los casos la P salió estadísticamente significativa. Esto sería, en el margen de la izquierda, ustedes pueden observar el grado de severidad de la insuficiencia tricúspide, y en el margen de la derecha el tipo de cirugía al que hemos sometido al paciente, es decir, si le hemos hecho solamente el recambio valvular aórtico o le hemos hecho el recambio valvular aórtico más anuloplastia tricúspide. Aquí, por ejemplo, visualmente a uno le pudiera dar la impresión de que en el caso de la cirugía podía haber diferencias en términos de mortalidad, puesto que las dos curvas se van separando en el marco temporal. Sin embargo, al aplicar el estadístico, vemos que la P es de 0.125. De la misma forma ocurrió al cabo de un año, es decir, no hay diferencias estadísticamente significativas. A los 5 años, tanto a nivel de la severidad de la insuficiencia tricúspide como en el tipo de cirugía, no observamos diferencias en términos de mortalidad, y de una forma muy breve y muy resumida, los principales resultados del estudio, y pasamos rápidamente a analizar un poquito
de bibliografía hasta la fecha y discutimos los hallazgos, son que, en primer lugar, la estenosis aórtica rarísima vez se acompaña de IT. Lo acabamos de ver con los números y fisiopatológicamente en esta sesión a explicarlo, pero conlleva una evolución muy larga de la enfermedad. Afortunadamente en el mundo occidental esto no es frecuente. La gravedad no se asoció con mayor mortalidad. La IT moderada o grave guardó relación con afectación hepática, función ventricular izquierda y función ventricular derecha reflejada tanto en TAPSE como PSAP más reducida, y luego la anuloplasia tricúspide pues no mejoró supervivencia, no incrementó mortalidad, pero sí que aumentó estancia en UCI y complicaciones posoperatorias. Bien, vamos a ver ahora a continuación un poco qué es lo que encontramos en la literatura. Decíamos al principio que si hubiéramos seguido las guías de práctica clínica, a todos nuestros pacientes les teníamos que haber hecho una anuloplasia tricúspide. Pues bueno, no está claro. No está claro porque las guías están hechas para valvulopatía mitral. En el caso de la estenosis aórtica no está tan claro a quién hacerle la anuloplastia y a quién no. Entonces, cuando revisamos la literatura vemos que nuestros datos, nuestro porcentaje de tasa de reparación fue bastante concordante con lo ya publicado. Más cosas que nos llamaron la atención. Bueno, nosotros no encontramos relación entre la hipertensión pulmonar y la supervivencia de los pacientes a medio y a largo plazo. Tampoco encontramos relación entre la severidad de la IT con la supervivencia, o dicho de otra forma, con la mortalidad. Sin embargo, hay autores que sí que encuentran correlación entre estas variables, pero como ahora vamos a ver en algunas de las capturas de pantalla de la página principal de los papers de estos autores, no analizan exactamente los mismos endpoints, sino que son endpoints secundarios que lo que tratan de poner de manifiesto es la IT, pero son consecuencias de la IT. Fíjense, por ejemplo, este artículo, la revista obviamente tiene una calidad muy inferior a la Annals, pero analiza 67 pacientes frente a 243 nuestros, y lo único que hace es un descriptivo de evolución sin haber hecho ninguna actuación sobre la válvula tricúspide, y simplemente llega a la conclusión de establecer una recomendación de intervención, es decir, sería un nivel de recomendación 2A, nivel de evidencia B. Nosotros estamos hablando de un nivel 1B, ¿vale? Este otro artículo, que es muy importante y que ha sido muy mencionado en la literatura, lo que hace es correlacionar el grado de severidad de la IT, de la regurgitación tricúspide, con la mortalidad. Estos autores sí que observaron diferencias. La muestra en este caso es menor, y la fecha de publicación, como pueden ver en pantalla, es del año 2004, es decir, ha pasado bastante tiempo, y la mejora en términos asistenciales puede ser un factor a tener en cuenta en cuanto a la discrepancia en los resultados. Otros autores han analizado no directamente lo que sería la anuloplastia tricúspide o la insuficiencia tricúspide, pero sí factores que de alguna forma pueden estar íntimamente relacionados con la fisiopatología de la IT, pero que pueden actuar como factores de confusión. En este caso, Bauer lo que publicó es que la importante correlación que existe entre la hipertensión pulmonar y los resultados en el tratamiento de estos pacientes, cuando nosotros decíamos que no encontramos ninguna relación. Ya finalizando la presentación de lo que fue el artículo, un poco en la misma línea de los artículos que son un poco disonantes con respecto a lo que nosotros hemos presentado en esta Real Corporación y en el Annals, pues bueno, es un estudio también de seguimiento de pacientes. El periodo temporal es mucho anterior al nuestro y engloba solamente 54 pacientes. Aquí lo mismo, lo único que hacen es sentar una recomendación sobre qué hacer en pacientes con IT. Bueno, de una forma ya muy resumida, lo que podemos ver es, más allá de lo que está escrito en la diapositiva, el principal hallazgo de nuestro estudio fue comprobar cómo la reparación de la insuficiencia tricúspide, cuando teóricamente debiera de estar indicado según las guías de práctica clínica de la ESC y de la EATS, no asoció mejora en la supervivencia y no incrementó la mortalidad de nuestros pacientes. Esto es algo francamente relevante y así el editor nos lo contestó con la resolución del peer review.
Obviamente es un estudio que tiene muchísimas limitaciones, ¿no? Es un estudio de un único centro, aunque hayamos cogido un espacio temporal muy grande, aunque la corte de pacientes haya sido importante, aunque el diseño metodológico haya sido muy escrupuloso y la muestra muy homogénea, pero obviamente la fisiopatología de la enfermedad es compleja y harían falta, siempre se dice, ¿no? Es como una coletilla que se añade, pero es que es cierto, ¿no? Harían falta muestras muchísimo más representativas de pacientes estableciendo criterios mucho más exhaustivos a la hora de sentar la indicación de la corrección de la insuficiencia tricúspide. Conclusiones. A mi juicio, la que les he mencionado es la más relevante. Las conclusiones que se mencionan en la publicación fueron que la incidencia obviamente es muy baja, afortunadamente, porque lo que les señalaba conlleva que la evolución de la enfermedad es muy prolongada, que la anuloplastia tricúspide no incrementó mortalidad, solamente estancia, y que no hubo una correlación entre el grado de severidad y la supervivencia en términos quirúrgicos. Y esto es todo. Muchas gracias. Don Juan, muy adelante, pase por favor. Se le va a imponer la medalla y se le dará el título de académico correspondiente. Enhorabuena. Siéntese con nosotros, por favor. Y a continuación tendrá lugar la defensa de la tesis al Premio Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz 2022, convocado sobre el tema Trabajo de investigación original en ciencias biomédicas básicas. Ha sido concedido al trabajo titulado ¿Existe transmisión vertical intrauterina del SARS-CoV-2? Fue presentado bajo el lema igual al título del que abierta la correspondiente plica. Resultaron ser sus autores don Jesús Joaquín y Jona Elósegui, licenciado en Medicina y Cirugía con grado de doctor, don Antonio Luis Carballo García, doña Ana Cristina Fernández Rizquez y don Jesús Carlos Presa Lorite, de Jaén. El premio le fue entregado el día 26 de enero de 2023. Don Jesús Joaquín, tiene la palabra. Con la venia, Concedida. excelentísimo señor presidente, ilustrísimo secretario académico y representante del Colegio Oficial de Médicos, señoras, señores, es para mí un auténtico privilegio disponer de estos minutos para poder presentar en esta doce institución los resultados de un trabajo en el que he estado trabajando prácticamente los últimos 3 años. No yo, un equipo de compañeros en el Hospital de Jaén, y que espero que sea digno del enorme honor que supone ser premiado por esta institución. Efectivamente, mi trabajo ha tratado sobre la transmisión vertical del SARS-CoV-2, la posible transmisión de madre a hijo del coronavirus. Coronavirus, ¿qué les puedo decir? La historia la conocen perfectamente. A día de ayer, hasta ahora, había 764 millones de infectados, según los datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud, que establece claramente que los datos son claramente infraestimativos, que probablemente hasta 3 veces más de infectados habrá en el mundo. Se ha cobrado la vida a más de 7 millones de personas, también infraestimada claramente. Y ha llegado el momento, ahora que ya parece que todo esto está acabando, parece que la avalancha cede y que incluso estamos ya convencidos de que pronto la alerta sanitaria desaparecerá, o por lo menos el estado de pandemia. Llega el momento de hacer una reflexión profunda para aprender medicina, para aprender de la enfermedad y también para hacer un análisis crítico de lo que ha ido ocurriendo estos meses. La historia la conocen perfectamente. Un día de Nochevieja del año 2019, casi de modo anecdótico, sin que nadie tuviera conocimiento, una comisión sanitaria de Wuhan
avisa a la Organización Mundial de la Salud de que se han producido un número de casos de neumonía atípica de causa desconocida. La Organización Mundial de la Salud tarda 4 días en hacerlo público a través de las redes sociales y apenas 60 a 80 días después, más de la mitad del mundo civilizado está confinado en sus domicilios y asistimos a la gran crisis sanitaria, económica, social de los últimos probablemente 90 años. La primera comunicación científica con respecto a estos casos tuvo lugar pues, apenas 20 días después. Después del análisis de esos casos se llegó a la conclusión de que esta nueva posible enfermedad, este grupo de pacientes, probablemente estaban padeciendo un proceso que remedaba en gran medida al síndrome agudo respiratorio, también provocado por el coronavirus y que se había descrito unos años atrás, y que básicamente estaba caracterizado por una tormenta de citoquinas. No era la primera vez que el ser humano se había infectado por el coronavirus, no era la primera vez que había constancia, ya era el sexto episodio mundial de infección por coronavirus. Y los datos iniciales eran realmente inquietantes. Porque cuando, días después de aparecer la enfermedad, los ginecólogos nos planteábamos qué pasa con las embarazadas, porque estamos hablando de neumonía, estamos hablando de pacientes, qué pasa en el embarazo, que es casi respuesta inmediata a una nueva enfermedad, la pregunta inmediata, es decir, ¿qué ocurre? Bueno, pues los datos eran inquietantes, porque si realmente esta nueva enfermedad se parecía mucho al síndrome agudo respiratorio, al del medio oeste o al convencional, pues asumíamos que las mujeres tenían un elevado riesgo de infección, las mujeres embarazadas tenían un elevado riesgo de infección. Asumíamos también que tenían una alta tasa de complicaciones, que había una alta mortalidad perinatal y que además no teníamos ningún tipo de síntoma ni de signo que pudiera anticipar la complicación, tanto materna como neonatal, con lo cual nos encontrábamos ante un auténtico dilema que nos llevó desde la estupefacción más absoluta al temor más profundo. En aquel momento se hizo esencial la necesidad de hacer un seguimiento muy estrecho de los casos, de analizarlos para saber qué pasaba con ellos. Después de unos pequeños días que resultaron semanas de espera, en espera de que la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, alguna institución sanitaria decidiera tomar una iniciativa que no tomaron, el profesor de Beppo, de la Universidad de Lausana, decidió de modo valiente iniciar un proceso de recogida de todos los casos a nivel mundial de COVID-19 que se producían durante el embarazo. Las dos conclusiones principales a las que se han podido llegar después de 3 años es que las entidades públicas no se han implicado en ningún momento, que hay una enorme brecha en la inversión que existe en investigación entre los países. Para que tengan en cuenta un dato, en España se han invertido 48.000 euros en establecer cuántas embarazadas se han infectado y qué pronóstico han tenido. Y solamente Holanda ha invertido 1.200.000 euros. De manera que, bueno, se ha hecho claro que era muy importante la colaboración entre los profesionales. La participación ha sido muy irregular. En España colaboraron 90 hospitales y de esos 90 hospitales casi 60 eran hospitales privados, lo cual da una idea de que probablemente no han sido datos muy representativos de lo que ocurrió en la población. Solamente han participado enfermas voluntarias, ninguna paciente se podían elevar sus datos a la plataforma si ella no lo autorizaba expresamente. Y bueno, quizá la noticia positiva de todo esto es que en pocos días dispondrán ustedes de este artículo en el que se ha hecho una estimación probablemente poco fiable, pero sí bastante orientativa de cómo se ha comportado la COVID-19 en las embarazadas europeas y cuál es el resultado de los tratamientos que se han ido ensayando con antirretrovirales, con corticoides. Para que tengan un poco de información privilegiada, les comentaré que el único fármaco que ha demostrado mejorar el pronóstico es el corticoide, como por otra parte cabe esperar. Bueno, pero esto ocurre ahora. ¿Pero qué pasa en marzo del 2020, en febrero del 2020? Pues todo eran dudas, todo era un completo enigma. Los primeros estudios epidemiológicos nos decían que efectivamente los neonatos se infectaban, pero no parecía que aquello respondiera directamente a una infección relacionada con el embarazo y el parto. Parece que eran infecciones que se producían en los primeros días del nacimiento y pronto aparecieron los primeros casos severos de COVID-19 en los neonatos, hepatitis, neumonía y muertes neonatales. La pregunta entonces era, bueno, ¿puede transmitirse el SARS-CoV-2 desde la madre hacia el hijo? Y aquí surgió el primer gran problema. Evidentemente, pretender que un neonato
nazca en un ambiente libre de coronavirus es inviable, es inviable. Si esos recién nacidos se infectan, ¿cómo se infectan? Se infectan como un paciente convencional, se infectan a través de una transmisión vertical, a través de una transmisión horizontal, y si hay una transmisión vertical, ¿cuándo ocurre? Durante el embarazo, en el parto, en el posparto. Esas son las grandes incógnitas, ¿no? Cuando hablamos de transmisión vertical, tradicionalmente los médicos hemos conocido a tal aquel mecanismo por el que una infección se transmite desde la madre hacia el hijo, bien durante el embarazo, en el parto o durante la fase de lactancia. Este es un concepto a nivel teórico muy interesante, pero este concepto nos resulta aún incompleto, porque al fin y al cabo nosotros tratábamos de averiguar en primer lugar si esa infección se transmitía durante el embarazo o era después del embarazo cuando ocurría. Para acabar de redondear el problema, la Organización Mundial de la Salud estableció una definición que desde el primer momento recibió miles de críticas. Estableció que la presencia de virus en la placenta era suficiente para establecer el diagnóstico de enfermedad vertical, de transmisión vertical, y lo que quizás es peor, estableció que también la simple presencia de un test positivo en nasofaringe o en orofaringe en las 3 horas siguientes, habla de los momentos inmediatamente posteriores al parto, que estableció como 3 horas, pues estableció que la presencia de coronavirus en las 3 horas siguientes al nacimiento de un niño era suficiente criterio para establecer una infección vertical, una transmisión vertical. De manera que prácticamente de modo unánime todos los ginecólogos empezamos a hablar de la transmisión congénita. El término de congénito es mucho más concreto porque alude exclusivamente a aquella enfermedad que ocurre en el nacimiento, con lo cual solamente puede adquirirse durante el embarazo o en el momento del parto. De manera que la pregunta era, bueno, ¿puede transmitirse el COVID durante el embarazo y en qué momento? Y los objetivos que nos planteamos era tratar de explorar la posible transmisión congénita, si durante el embarazo o a lo sumo en el parto, del SARS-CoV-2 de la madre hasta el hijo. Es decir, tratábamos de investigar si existía virus dentro del útero antes de que se produjera el proceso de parto. Y tratando de inferir la posibilidad de que existieran transmisiones de coronavirus en el canal del parto, durante el propio parto a través de las secreciones maternas, tratamos de evaluar también la presencia del coronavirus, del SARS-CoV-2, en las secreciones cervicales y vaginales de las mujeres que estaban sufriendo un proceso activo de COVID-19. Desde hace 130 años, y obra del gran profesor Chirenberg, se acuñó el término de medio interno fetal. El medio interno fetal alude a esas circunstancias donde el feto se desarrolla. Esas circunstancias que están compuestas de un líquido, de una placenta, de un cordón que lo perfunde, medio interno fetal. Lo cierto es que hay una distinción muy clara entre el feto y el medio donde está alojado. Y genialidad o error, esa distinción entre feto, placenta, cordón, ya lo realizó Da Vinci hace unos cuantos siglos, cuando él establecía que la placenta no pertenecía al medio donde estaba el feto. El feto se encontraba envuelto en una membrana amniótica, tenía comunicación con la placenta a través del cordón, pero la placenta no era considerada parte del medio interno fetal. Eso, que nos puede resultar a día de hoy extremadamente curioso, ha podido ser confirmado de nuevo con el coronavirus. Digo de nuevo porque esto ya se conocía con otras enfermedades. Existe, desde la fase más inicial de la enfermedad, existe constancia de que la placenta tiene receptores para la angiotensina, para esos receptores que son esenciales, que es el señal en rojo, para la entrada dentro del citoplasma del virus. Por lo tanto, esa placenta era un órgano sensible, o al menos infectable por el coronavirus. Los estudios histológicos de las placentas de las madres afectadas encontraron inflamación, necrosis y aislamiento de partículas virales. Aislamiento. Y este aislamiento permitía que en ocasiones placentas muy afectadas por virus no tuvieran absolutamente ningún virus dentro del cordón, en la sangre. De manera que el concepto de que la afectación placentaria es un indicador inexcusable, único, indicativo y evidente de infección vertical no nos valía. Y ese concepto de medio interno de feto, placenta y el cordón, en el caso del coronavirus, tenía que ser limitado exclusivamente al cordón y al líquido amniótico. De manera que la presencia de coronavirus, de SARS-CoV-2, en líquido amniótico y en sangre de cordón, en un momento previo al parto, siempre que la bolsa amniótica esté aún íntegra, para evitar la posibilidad de contaminación ascendente,
Y siempre que el muestreo haya sido obtenido en unas condiciones más que razonables de asepsia, es a día de hoy la mejor evidencia de una infección intrauterina por SARS-CoV-2. Y esto es aplicable a todas las infecciones, pero en particular a las infecciones por virus. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo obtenemos? ¿Cómo sabemos si ese líquido o si ese cordón tienen virus? Pues no nos queda otro camino más que recurrir a la toma de muestras de líquido amniótico y de sangre venosa de cordón. La sangre venosa de cordón se obtiene como primer elemento porque sirve como perfusión para el feto. La vena umbilical se comporta como arteria, perfume del feto, y por cuestiones puramente técnicas es más fácil pinchar una vena que es bastante más gruesa en calibre que una arteria. Es asumible que se pueda hacer un muestreo de cualquiera de los dos vasos, pero esencialmente por cuestiones técnicas y por cuestiones, digamos, didácticas, la función de vena umbilical sigue siendo el referente en la posible transmisión materno-fetal de cualquier germen. De manera que para obtener muestras de líquido amniótico realizamos amniocentesis y para obtener muestras de sangre de cordón realizamos cordocentesis, aunque establezco el concepto de funiculocentesis porque es bastante habitual que la literatura se hable de funiculocentesis porque es un término que ha hecho bastante éxito entre los autores anglosajones. Bien, ¿qué metodología empleamos? Utilizamos como sujetos de observación a aquellas embarazadas que tenían una infección activa confirmada por SARS-CoV-2. Estas embarazadas habían adquirido la enfermedad durante el segundo o el tercer trimestre de gestación, siempre anteparto. Eran sometidas a amnio o cordocentesis, según el caso, para el diagnóstico prenatal, pero no para el diagnóstico prenatal de la infección fetal por coronavirus. Se les hacía la técnica por algún motivo ajeno a ello. Se les hacía técnica para el diagnóstico de otras posibles infecciones, para el diagnóstico de enfermedades genéticas, para el diagnóstico de anemia fetal, para el tratamiento de la inmunización. No es ético ni razonable que por pura investigación decidamos hacer punciones del líquido o del cordón. La realizamos por otro motivo. Y eso dificultaba en gran medida la selección de pacientes. Porque embarazadas con coronavirus teníamos a miles, pero no teníamos motivos para realizar punciones de líquido o de cordón en ninguna de ellas. Como les digo, para tratar de inferir si existía la posibilidad de una infección intraparto en el canal del parto por el coronavirus, decidimos también hacer muestras de las secreciones cervicovaginales de estas mujeres para tratar de ver si durante una fase activa de infección el coronavirus llegaba a las secreciones vaginales. ¿Cuáles fueron nuestros criterios de exclusión? Bueno, aquellas sospechas clínicas de COVID-19 que no habían recibido una confirmación por PCR. También se excluyeron aquellos casos en los que no era razonable realizar una técnica invasiva, básicamente porque la situación clínica de la paciente no lo permitía. Nos parece muy lógico ponernos a hacer amniocentesis y una mujer que está intubada en la UCI. En esas situaciones se descartaron. Y también se descartaron aquellos casos donde no pudo descartarse de un modo absoluto y fehaciente la existencia de una rotura prematura de bolsa mediante la identificación de proteínas amnióticas en el flujo vaginal. Las muestras se obtuvieron con las mejores o las más avanzadas técnicas de que disponemos hoy día para disminuir la posibilidad de contaminación, que a continuación les contaré. Cogimos líquido amniótico, cogimos sangre venosa de cordón y también cogimos flujo vaginal. El flujo vaginal, como digo, trataba de evaluar la posible transmisión intraparto. Bueno, el muestreo de secreciones se realizó pues como habitualmente hacemos los ginecólogos. Colocábamos un espéculo estéril con unos guantes estériles y una vez que veíamos el cuello y la vagina, introducíamos el hisopo y tomábamos muestras de las secreciones. Con respecto a la muestra de líquido amniótico y de sangre venosa de cordón, pues desde hace décadas estos procedimientos se realizan de un modo ecoguiado para evitar la posibilidad de lesión placentaria y fetal, de manera que utilizábamos un ecógrafo, utilizábamos geles de difusión estériles, antisépticos, protectores para la sonda ecográfica para que hubiera una esterilidad en el contacto con la paciente y material de punción. Los sistemas de punción tenían un circuito cerrado, de manera que eso limitaba las posibilidades de que hubiera una contaminación ambiental por coronavirus. Y esos dispositivos tenían además una peculiaridad, y es que van envueltos en una funda que únicamente se extrae en el momento previo en el que va a contactar con la piel de la paciente, con lo cual ciertos procesos de contaminación asociados a que en el momento de realizar la punción el feto se moviera y tuviéramos que diferirla unos segundos, unos minutos,
pues era razonablemente controlada. Cuando realizamos la amniocentesis guiados por guías ecográficas, vemos perfectamente el trayecto de la aguja y eso nos permite decidir, según el caso, funcionar líquido amniótico o funcionar la vena umbilical y extraer la muestra para el estudio. ¿Qué técnica utilizamos para detectar el SARS-CoV-2? Bueno, pues una reacción en cadena de polimerasa en tiempo real para ácidos nucleicos virales. Las dianas de detección viral fueron los genes RDRP, PSE y son pruebas de alta fiabilidad. En aquel momento era la técnica que se consideraba como una técnica de elección, la de mayor fiabilidad posible, con una sensibilidad y especificidad que rondaban el 99,99999 primo que quisiera. Resultado. Bueno, nuestra serie vino caracterizada por un número razonablemente abundante de pacientes, teniendo en cuenta que no todas las embarazadas que adquirieron la infección eran candidatas a realizar una técnica invasiva. En el momento de presentar los datos a esta institución disponíamos de apenas 20 casos. Me he permitido el aportar información complementaria y puedo aportarles los resultados de los 45 casos que hasta el momento hemos analizado. De esos 45 casos, 37 correspondían a amniocentesis, 8 fueron cordocentesis. La edad media de las pacientes rondaba los 32 años, con un rango entre los 23 y los 42, lo habitual en la población con la que hoy trabajamos. 12 pacientes habían sido previamente vacunadas. A pesar de eso adquirieron la infección y por eso nos sirvieron como pacientes de estudio. 33 de esos 45 casos tuvieron una evolución muy favorable. Fue un manejo domiciliario con antitérmicos y tratamiento sintomático. Y 12 casos precisaron ingreso. De esos 12 casos, 9 utilizaron oxigenoterapia, la mayoría de ellas a bajo flujo, y estuvieron entre 2 y 18 días. Y solamente 3 pacientes, de las 45, requirieron un ingreso en la UCI, con estancias que fueron generalmente cortas, pero todas necesitaron intubación orotraqueal. La positividad de la PCR en madres llegó a alcanzar hasta los 2 meses después del diagnóstico. El resultado esencial, mi idea principal, lo que me gustaría transmitirles, lo que hoy podemos manejar en casi todas las revisiones, es que no se produjo aislamiento de SARS-CoV-2 ni en sangre venosa y cordón, ni en líquido amniótico, ni tampoco en las secreciones vaginales. Con lo cual parece extremadamente probable que exista una transmisión del germen de la madre al feto durante el embarazo o incluso durante el parto, por lo menos en el canal del parto. Como digo, es poco probable que exista enfermedad congénita entendiendo como congénita aquella con la que un niño nace. En caso de existir, esta debe de ser infrecuente y por lo tanto no es previsible que se produzcan anomalías fetales. Creo que es de cierto mérito señalar que, quizá digo, por primera vez no, pero por una de las muy pocas veces, los españoles hayamos sido pioneros en algo que estaba empezando, ¿no? Y les presento las 3 series que estudiaron la posible transmisión materno-fetal de madre a feto sobre el SARS-CoV-2. Los españoles tenemos no sé si dudoso, pero el honor de poder presentar que fuimos los primeros en decirlo. Lo hicimos el 28 de marzo, lo hicimos el 24 de mayo y los compañeros del Alcázar de San Juan lo hicieron también un poquito más tarde, en julio. Es decir, son las primeras referencias en relación con este particular, la posible transmisión de madre a feto, son absolutamente made in Spain. Y bueno, evidentemente todo este estudio merece una serie de consideraciones. La primera es que hay limitaciones en el muestreo. No hemos podido coger todas las mujeres, ni hemos podido coger todo el líquido ni toda la sangre que hubiéramos querido. Quizás si hubiéramos tenido muestros mayores los resultados hubieran sido distintos. Tengan en cuenta que hemos cogido 15 mililitros de líquido amniótico, que hemos cogido 10 mililitros de sangre, pero en principio es lo que tenemos, no podemos trabajar con más. Es evidente que pueden existir falsos negativos, aunque la técnica que se aplicó lo hacía muy poco probable. También es cierto que trabajamos con casos relativamente leves, la inmensa mayoría de las mujeres tuvieron un tratamiento ambulatorio y domiciliario. No sabemos si la gravedad de la enfermedad pudiera haber condicionado los resultados que obtuvimos. Y lo que sí es cierto es que aún a día de hoy tenemos muy importantes limitaciones en la bibliografía que podemos consultar al respecto. La metodología para la obtención de muestras es muy heterogénea. Unos autores recogen muestras del cordón cuando el niño ha nacido y pinchan el cordón. Otros lo hacen minutos después.
Con respecto al líquido amniótico, se han descrito grupos que cogen al paciente y le hacen una amniocentesis antes del parto. Otros se lo hacen durante el líquido que se extrae durante una cesárea. Es decir, la metodología es muy heterogénea, muy variada. En general creo que admiten bastante más ego de la metodología que utilizan los compañeros de Alcázar y nosotros. Las revisiones sabemos que disponen de datos duplicados y triplicados. La necesidad, la urgencia de tener datos hizo que a veces la calidad de los trabajos bajara, pero era lo que había que trabajar con aquello. Y apenas 6 meses después de que aparecieron los primeros casos, salió publicado un artículo de Vivanti, que se ha convertido un poco en el apóstol de la contradicción, porque realmente ha sido el primer ginecólogo que a nivel mundial ha tratado de demostrar, o por lo menos ha defendido, que sí que existe una transmisión materno-fetal. Posteriormente, un compañero suyo, Don, del mismo hospital, han realizado una comunicación similar con 2 casos. Es decir, a día de hoy existen 2 casos en la bibliografía donde se ha sugerido o se ha pretendido demostrar que existe transmisión materno-fetal. Los argumentos de estos autores eran que, al analizar la carga viral en placenta, en líquido amniótico y en sangre materna, la carga viral era mayor en la placenta, lo cual solo demuestra que la placenta puede servir como un filtro, o al menos sirve como un órgano diana para la actuación del SARS-CoV-2. Encontraban evidencia histológica de inflamación placentaria, cosa que por otra parte tampoco justifica o tampoco argumenta que pueda existir una transmisión vertical. Y lo que sí es algo más cuestionable, establecían que se había encontrado IgM en la sangre neonatal. La IgM a priori es una proteína con poca capacidad para atravesar los poros placentarios. Las IgG sí lo hacen con facilidad, pero la IgM no. Pero, al igual que existe un trasiego de sangre entre madre y feto en el momento del parto y no durante el embarazo, pudiera explicarse por este mecanismo el famoso test de Klein-Hauer-Bethe, que hace más de 100 años se sabía y que parece que hemos olvidado los médicos, pues puede justificar estos resultados. Estoy intentando, obviamente, desmontar toda la argumentación de los autores. Sí había una creciente carga viral en los focos nasofaringeos, es decir, parece que la infección había empezado en el momento en que se diagnosticó, en el momento del parto, pero la cuestión es si aquella infección se adquirió justo en el parto o después del parto. Como digo, son 2 casos, y lo curioso es que esos 2 casos, que son casi idénticos, no describen cómo se tomaron las muestras. Los partos tuvieron lugar mediante cesárea con una madre intubada. Los neonatos también precisaron una reanimación profunda con intubación orotraqueal y permanecieron un periodo que osciló entre 30 y 50 minutos a una distancia de unos 6 pies, que aproximadamente quedan a 1,5 metros de la madre, una cuna térmica. Yo no sé cómo son el resto de hospitales, pero se me antoja difícil pensar que esas circunstancias en cualquier hospital español garanticen un mecanismo de aislamiento viral. Por otra parte, la IgM descendieron inmediatamente tras el parto, lo cual va en contra de una infección adquirida reciente. Habla más en favor de que la IgM se transfirieron durante el momento del parto, igual que se transfieren las células de la madre del feto. De manera que, bueno, me gustaría acabar con esa pequeña tabla, resumen de que parece no existir enfermedad congénita por COVID, de que el caso existir sea infrecuente y que debemos de tener poco miedo a la posibilidad de que exista una realidad fetal. Y si me lo permiten, me gustaría dedicar unos breves minutillos a hacer una pequeña reflexión sobre el COVID. A los amantes del cine bélico seguro que les sonará esta cita. Y creo que esta cita transmite un poco el sentir de los médicos después de haber sido apisonados por una pandemia. Éramos héroes, volvemos a ser los malos. Los políticos vuelven a decirnos que somos los que no trabajamos, los que no queremos. Y ahora ya volvemos a ser los de siempre. Decía que, Borges decía que en una introducción a su libro, que le tocó a su generación, como a todas, malos tiempos en que vivir. Ninguna generación ha estado exenta de problemas. A lo largo del último siglo, Europa ha estado azotada por 2 guerras mundiales, varias guerras civiles, pandemias. No digo que nos agrave lo que ha ocurrido. Lo que sí digo es que hemos, creo, dramatizado excesivamente lo que ha ocurrido.
hemos sido una generación de cristal a veces, ¿no? Me ha llamado la atención que en los últimos meses, los últimos años, haya desaparecido el concepto de médico. Ya no hay médico, ya hay sanitario. Y el concepto de sanitario incluye desde el conductor de ambulancia hasta el jefe de cirugía cardiovascular. Y no hablo de clasismo, ni hablo de tontería. Simplemente estoy hablando de que cada uno cumple un rol. Y somos los médicos los que debemos de defender esto. Y además nobleza obliga. Nobleza obliga. No he visto en estos 2 años un solo militar de los que han sacado cadáveres de la UME, de la residencia de ancianos. No he visto ninguno quejar, lloriquear porque tienen miedo, porque van a contagiar a su familia. Hacían lo que debían de hacer, como la mayoría de los médicos hicieron. Pero no sé por qué ese intento por transmitir nuestra humanidad, nuestras miserias, nuestro somos humanos, a veces ha empañado que seguimos siendo un referente para la sociedad, o deberíamos de serlo, y a veces toca hacerlo. Y no es razonable que de 600 liberados sindicales en Andalucía, solamente 6 se incorporan a trabajar, mientras 900 médicos jubilados se han incorporado a trabajar cuando no les correspondía. Debemos de hacerlo ver. Son válidas nuestras políticas de salud, son válidos los modelos de desarrollo económico y social. ¿Cómo investigamos? ¿Dónde invertimos fondos? ¿Cómo se transmite el conocimiento? Estas son las preguntas que ahora nos corresponde hacer. Y quizá de esto dependa que la próxima no nos vuelva a saltar y no nos vuelva a arrollar. Muchas gracias. El doctor Hijona, que ya académico correspondiente de nuestra institución, a raíz de la consecución del premio Martín Farfán, se le entrega a continuación, pase por aquí por favor, doctor Hijona, el diploma acreditativo de este nuevo premio que ha conseguido. Se le felicita y se le pide que se incorpore con nosotros a la mesa. Disponemos ahora, si les parece, de unos minutos para hacer aquellas preguntas que consideremos pertinentes después de estas 2, a mi juicio, excelentes exposiciones de 2 temas entre sí no relacionados, ¿no? Doctor Ortiz. Bueno, la pregunta dirigida a la primera presentación, sí, podemos felicitarle, ¿no?, por la presentación. Mi pregunta es si realmente estas insuficiencias tricuspidias iban acompañadas de hipertensión pulmonar o no, ¿no? Y luego, en segundo lugar, si la fisiopatología, ¿cómo puede explicarse la relación de la afectación de la válvula aórtica con la insuficiencia tricuspidia desde un punto de vista fisiopatológico, o realmente se trata de una entidad absolutamente independiente, la insuficiencia tricuspidia, del hecho de la patología aórtica? Muchas gracias por la pregunta y por los comentarios. A ver si soy capaz de retener las 2 cuestiones porque son muy interesantes. La primera, obviamente siempre que hay algún grado de insuficiencia tricúspide, puede haber, es condición sine qua non para que haya hipertensión pulmonar, tiene que haber insuficiencia tricúspide. El problema es cuándo hay hipertensión pulmonar. En nuestra muestra todos los pacientes tuvieron hipertensión pulmonar. Estaba en el esquema, en el diagrama de material libre todos, el reparto fue más o menos equitativo, ¿no? Entre ligera, moderada y severa. La hipertensión pulmonar pues se acompaña en la mayor parte de los casos en aquellos en los que acontece una insuficiencia tricúspide. Y la segunda pregunta que usted formulaba, y es una pregunta muy compleja de explicar, muy compleja porque yo comentaba de forma muy somera que la insuficiencia tricúspide se acompaña a la evolución natural de los pacientes que tienen una insuficiencia mitral o una estenosis mitral y como consecuencia retrógrada van generando una IT, bien sea por dilatación anular, por unos mecanismos fisiopatológicos que son más o menos conocidos, ¿no? Y que por eso las guías de práctica clínica lo reconocen y hacen las recomendaciones de tratamiento. En el caso de la estenosis aórtica es mucho más complejo. Hay unos cambios a nivel de la microcirculación en el lecho vascular pulmonar
que determinan una hipertensión pulmonar que no solamente es precapilar, es decir, es mixta, a diferencia de la insuficiencia de la estenosis mitral. Es decir, los años de evolución y de una forma también con un cierto componente retrógrado, pero de otra manera diferente y con mayor temporalidad, llevan a cabo cambios en lo que es la vasculatura del lecho pulmonar. De ahí que luego la corrección haga que no sea reversible y que nosotros personalmente no hemos encontrado cambios en supervivencia, tratemos o no la IT. Discúlpenme que me inmiscuya en la conversación entre ambos, pero a ver, si el mecanismo más habitual de una patología aórtica hacia una hipertensión pulmonar pasa por una insuficiencia mitral, por dilatación, etcétera, etcétera, de anillo y tal, se ha estudiado qué ocurre con respecto a la reparación de la válvula tricúspide en aquellos casos en los que se intervino la válvula aórtica 1, no se excluyó la insuficiencia mitral 2 y tenían insuficiencia tricúspide 3. También muy buena apreciación. El problema está en que entramos en un espectro de pacientes muy complejos, ¿no? En los que directamente, y a colación de lo que decía el doctor Ortiz, asumiríamos que la insuficiencia tricúspide es causa de la valvulopatía mitral. No, es decir, generalmente lo lógico es que la valvulopatía mitral genere la insuficiencia tricúspide. Exactamente. Entonces, no se ha excluido, es decir, hay pacientes que son polivalvulares, como comentaba, que tienen una afectación aórtica, mitral y tricúspide, y se analiza. Pero el análisis está sesgado porque de alguna manera no se ha subanalizado el grupo de pacientes con estenosis aórtica. De ahí que las recomendaciones fundamentalmente vayan orientadas a pacientes con patología mitral. Bueno, si me permite, pues yo en la segunda presentación pues quiero agradecerle y felicitarle, como lo hice en la exposición que tuvimos la ocasión de escucharle aquí hace 2 meses a propósito del papilomavirus y su transmisión en cierto modo perinatal en base a aquellos hechos, ¿no? Yo quería realmente tenía interés en conocer de esos 2 casos que se han presentado exactamente con la sospecha de infección de transmisión vertical, ¿no? Pues si realmente cómo estaban esos recién nacidos, ¿no? Porque hubo una reanimación importante y tal, bueno, pero realmente después, posteriormente, la reanimación podría ser por otras causas no relacionadas con la posible infección de transmisión vertical. Pero ¿cómo estaban los chicos estos, los recién nacidos, posteriormente? Y si se analizaron exactamente como usted hizo muy bien con el papilomavirus, si fue positivo y en qué tiempo se negativizó. Sí, los 2 casos correspondían a 2 pacientes, 2 madres, 2 embarazadas con cuadros severos de COVID-19 a las que se les indujo el parto por una cuestión, por interés materno. Es decir, había un problema pulmonar muy severo y en aquel momento se consideraba que la liberación de la presión abdominal podía permitir que la función pulmonar mejorara. Eran embarazadas de, creo recordar, 31 y 28 semanas. Probablemente la reanimación tuvo más que ver con la prematuridad que con otros problemas. Y como bien dice, el seguimiento que debía haberse más prolongado solamente llegó a los 18 días. Había una avalancha de cartas a la revista pidiendo información sobre esos niños, pero ninguno de los autores lo han comunicado. Solamente el seguimiento llega hasta los 18 días después del parto. Permítanme que formule yo mis apreciaciones y tal. En primer lugar, al doctor Hijona, felicitaciones tanto por el estudio en sí y por el planteamiento del estudio desde una fase
muy precoz. Estamos hablando del primer semestre de 2020, cuando todavía estábamos inmersos en no saber de dónde sacar instrumentación, etcétera, etcétera, para protegernos del COVID, y ya a ustedes se les ocurre la idea y se ponen en marcha con ella. Felicitaciones también por el exquisito o la exquisita metodología que emplean para conseguir las conclusiones que obtienen, y felicitaciones por otra cosa que no es demasiado frecuente entre los españoles, que es no arrugarse, permítame la expresión, ante un artículo publicado en Nature, o aunque sea Nature Communication o en JAMA, y elaborar sus propias dudas con respecto a la validez que tenían esos resultados. Posiblemente a mí el que más validez me ofrezca sea la presencia de IgM. Pero, claro, si tiene IgM no ha dado tiempo a formarse, y la única opción que tiene quizá no sea ni siquiera el paso transplacentario, sino la contaminación con sangre de la madre en una situación así. Posiblemente también la infección del niño por proximidad sea lógica. De tal modo que le felicito por esos tres aspectos del trabajo presentado, que a mí realmente me ha parecido lo suficientemente potente como para que el artículo que estuviera en el JAMA fuera el suyo. Y con respecto al doctor Bustamante, a ver, solo una apreciación a ver, es difícil hablar cuando ya un artículo ha sido aprobado en el ANALS, ¿no? Y entonces nuevamente eso nos echa un poquito hacia abajo. Pero existe una técnica para determinar cuándo hacemos una anuloplastia y cuándo no, y analizarlo a nivel estadístico, que son los propensity score, que se podía haber empleado en este caso. Perdón. Lo primero, empezaré políticamente incorrecto. Agradecerle el comentario de Damas. Hay que ser francos, las listas en líneas generales funcionan bien y una más funciona bien. ¿Estudios de citocina en las madres? No, no hicimos estudios de citocina. Bastante problema tuvimos con conseguir que no hicieran PCR de esas muestras, pero sí, hubiera sido probablemente. Ahora sí estamos haciendo un trabajo en otro particular, pero la verdad que en aquel momento tampoco ¿no? Incluso tuvimos la suerte, como te estaba comentando el presidente, de evitar el primer escuchón de la primera ola del coronavirus no fue especialmente intensa en Jaén, y quizás por ese desconcierto propio y por el hecho de que aún no estábamos basados, nos pudimos plantear hacer esas cosas, que estoy convencido de que les hubiera encantado hacerlo en Madrid, en Barcelona, en hospitales grandes, y quizás no lo hicieron porque no pudieron, porque no tuvieron oportunidad. Quizás esa es la explicación de por qué nosotros, desde una provincia perdida, se nos ocurrió y pudimos hacerlo. No, no es difícil técnicamente. No es difícil. Este hospital estaba de rutina. Lo que pasa es que sí es cierto que los laboratorios de almacenamiento sí nos pedían precisamente que intentáramos limitar al máximo cualquier tipo de... Pero la verdad es que tampoco se nos ocurrió. Antes de hacer una pregunta, bueno, yo soy hematólogo para comprender esta pregunta que voy a hacer, que no sé si tiene mucha. ¿Habéis fijado, he visto que entre los factores de riesgo y demás que habéis, no habéis analizado en ningún momento la anemia? Y es un factor de riesgo en todas las enfermedades cardíacas. O sea, de hecho hay muchas veces que hay mucha gente que recomienda poner hierro intravenoso a la insuficiencia cardíaca, a todas estas patologías, y es que he visto que no lo habéis estudiado. Yo creo que es un factor de riesgo importante en todas las cardiopatías. No voy a decir en esta, que yo de cardiología
sino sencillamente, pero de anemia sí que siempre fue un método, una patología que me interesó mucho en esta gente, porque muchas veces eran por secreción inadecuada de eritropoyetina. No había que poner hierro, había que poner eritropoyetina. También había que hacer la dosificación de eritropoyetina con una serie de complementos y demás. Y me hace no poner eso, porque a mí siempre me ha interesado mucho ese tema. Gracias. Gracias por la observación. Tiene toda la razón. Es decir, la anemia va vinculada a peores resultados quirúrgicos. Yo creo que no solamente de cirugía cardíaca. A nosotros nos preocupa mucho la anemia porque hay anemias de trastornos crónicos, que usted sabrá mucho mejor que yo. Atendemos a población mayor, nos preocupa la hemoglobina, el hematocrito, como diga el paciente, intentamos hacer optimización por buscarle una explicación, ¿no?, a por qué no se ha reflejado en el artículo. Probablemente la explicación se deba a que el potencial número de variables a estudiar sería ingente, ¿no? Y al final pues se seleccionaron las que se seleccionaron. Estoy totalmente de acuerdo que probablemente correlacionado con edad, clase funcional, grado de IT y de insuficiencia cardíaca, seguramente habría alguna correlación analítica, segurísimamente. Gracias por la observación. Gracias. Con la línea de contestación a... De contestación. Vale. Decía, solo faltaba ser políticamente incorrecto, ¿vale? Gracias por el reconocimiento de las revistas no son perfectas. Y yo creo que todos lo hemos experimentado a carne propia, como se envía un artículo a revisar y tiene unas contestaciones de lo más variopinto, o ve que el revisor le ha dedicado probablemente ni siquiera una hora a revisar el artículo. Yo sí que es cierto que el ANAS es el ANAS, pero no el ANAS es una condición sine qua non, es decir, gente que lea el artículo puede llegar a hacer observaciones que mejorarían muchísimo la calidad del artículo. En este caso, la explicación al no hacer el propensity score viene un poco al hilo de una de las explicaciones que comentaba el doctor Hijona en su exposición. La heterogeneidad de las muestras estudiadas en los distintos artículos publicados hasta la fecha hace que sea prácticamente imposible diseñar un propensity. Es decir, que por una de las cuestiones que yo planteé en el grupo de investigaciones, sencillísimo, hay una persona que se dedica a Big Data, le propuse, digo, por favor, ¿pudieras hacer, por favor, un metaanálisis? No podemos, porque la heterogeneidad de los artículos publicados no ha lugar. Entonces, la observación es muy buena, pero la explicación es esa. Pocos artículos con muestras muy heterogéneas. Muchas gracias por todo. Se levantará.